Estamos llamados a examinarnos cuidadosamente para ver si en nosotros habita el amor, si en nuestros corazones y en nuestra vida se manifiesta el amor del Señor. Y comúnmente se ha tomado este capítulo para hablar del amor en pareja. Este capítulo es famoso en los matrimonios, pero si vemos el contexto en donde está este pasaje, se refiere al amor entre hermanos, al amor entre nosotros, entre una iglesia. De la forma en que se describe el amor en este capítulo, nosotros tenemos el reto de amarnos unos a otros. E incluso Jesús va mucho más allá, no solo se queda entre los mismos hermanos, sino que Él incluye a los enemigos. Así que mientras avanzamos en este estudio, te invito a que no solo pienses en la manera en que has estado amando a tu pareja o a tu familia, sino también en aquellas personas que te cuesta amar o aquellas personas que has olvidado, que también estamos llamados a trabajar en las demás relaciones. Y el domingo pasado, el pastor hizo un contraste de lo que es el amor según el mundo y lo que es el amor según Dios. Y hoy seguiremos estudiando este último, el amor según Dios. Y hace 8 días vimos 2 características. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esas 2 primeras características? El amor es, versículo 4, el amor es paciente y es bondadoso. El amor es paciente y benigno, como lo dice la Reina Valera. Hoy vamos a estudiar 2 características de lo que no es el amor. El amor no tiene envidia o no es envidioso y el amor no es jactancioso. Siempre había entendido la envidia como un deseo ansioso de poseer los dones, las posesiones o la posición o los logros de otra persona. Pero la envidia esconde mucho más que solo desear. Es un resentimiento y desagrado contra otro porque posee algo que nosotros deseamos. Un resentimiento y desagrado contra otro porque posee algo que nosotros deseamos. Y vamos a recordar algunos sucesos de la Biblia donde varios personajes nos ayudan a entender cómo actúa la envidia y los estragos que lleva a hacer cuando está en el corazón. ¿Recuerdan ustedes la historia de Raquel y Lea en Génesis 30? Allí Raquel tiene envidia de su hermana Lea y es algo muy curioso. Porque si leemos la historia, Jacob a quien realmente amaba era ¿quién? A Lea. Además Lea tiene otro punto a favor, era que era la más linda. La describe como más hermosa que su hermana. Pero lo sorprendente de esta historia es que la amada, la bella, va a tener envidia de la despreciada y de la menos agraciada. Aunque Raquel aparentemente tenía todo a su favor, le faltaba una cosita que se convirtió como en esa piedra en el zapato. Lo único que tenía Lea, que no tenía Raquel, es que ésta podía tener hijos. Llegó a ser tanta la envidia que había en su corazón que la Biblia nos describe en Génesis 30, versículo 1, que Raquel deseaba su propia muerte si no podía tener hijos. No podía soportar que su hermana tuviera hijos y ella no. Y es que la envidia se va carcomiendo el corazón, tanto así que puede llevar a una persona a desear su propia muerte si no obtiene aquello que tanto desea. Raquel olvidó todo lo que tenía a su favor y se resintió contra su esposo, contra su hermana e incluso contra Dios. Otra historia bíblica que nos ayuda a ilustrar los estragos que hace la envidia es de las que encontramos primerito en la Biblia, Génesis capítulo 4. Allí encontramos la historia de Caín y Abel. Ellos dos llevan una ofrenda a Dios. Caín era agricultor y llevó parte de su cosecha como ofrenda a Dios.
y Abel llevó las primicias de sus ovejas. Y aunque los dos presentaron ofrenda a Dios, el texto dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no pasó lo mismo con Caín. Dios miró el corazón y las intenciones, y esto hizo que le agradara la ofrenda de Abel. Esto provocó en Caín que él se desanimara y tuviera envidia de su hermano, tanto que ¿qué hizo? Lo mató. Maquina un plan y mata a su hermano por envidia. Y nosotros podemos pensar que con Caín y Abel hemos llegado a lo más lejos que se pueda llegar por envidia, pero no es así. El caso más extraordinario que se presenta en la Biblia por envidia lo encontramos en Mateo 27 y 18. Allí nos cuenta la razón por la que los principales, los maestros, los judíos, los fariseos querían matar a Jesús por envidia. La envidia los encegueció hasta tal punto que no vieron quién estaba ante sus ojos. Eso hace la envidia. John Piper, un teólogo, dice que la envidia surge cuando no se tiene lo que el corazón desea. La envidia surge cuando no se tiene lo que el corazón desea. ¿Qué deseaba Raquel? Hijos. ¿Qué deseaba Caín? Que Dios lo mirara con agrado. ¿Qué deseaban los maestros y líderes que entregaron a Jesús? Tener la fama, la seguridad y la autoridad que tenía Jesús. Porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como ellos. Jesús era diferente. Jesús les estaba como corriendo la silla, como nosotros decimos, y eso provocó envidia en sus corazones. ¿Ustedes han escuchado la frase "se puso verde de envidia"? Sí. Honestamente no tengo ni idea por qué se le da ese color a la envidia, pero lo que sí podemos saber con certeza es que no se trata de cualquier pecado. Es un pecado que genera otros pecados, así como lo acabamos de ver. Resentimiento, desagrado, genera depresión al estar comparándose con las otras personas. Lleva a la muerte, a asesinar, lleva al chisme. Esta persona tiene esto, entonces vamos a hablar. Lleva a otros pecados. Y lo que la hace aún más terrible es lo difícil que resulta detectarla en nosotros mismos. Es raro escuchar a alguien confesar que tiene envidia. Yo no he escuchado a alguien decir tengo envidia. Otros pecados sí, pero envidia no. O piensen cada uno ahí, para ustedes no tienen que responder. ¿Crees que eres envidioso? Ustedes y con el Señor, ¿crees que eres envidioso? Lo más probable es que ustedes digan que no, pero puede ser que la realidad sea otra. Hay una tendencia en nosotros a procurar los primeros puestos, los primeros honores, o tener las cosas mejores. Y cuando vemos que otros tienen lo que nosotros queremos, nos resentimos. La envidia nace del descontento y del desamor. Sentimos descontento por lo que no tenemos, pero nos molesta mucho más que lo que nosotros deseamos si lo tenga otra persona. El envidioso ve la prosperidad del otro como si fuese una maldad contra él, una especie de afrenta personal, como si el otro fuese culpable de algo simplemente por el hecho de haber prosperado o de tener lo que la otra persona quiere. Y cuando permitimos que ese sentimiento entre en nuestros corazones, de inmediato se genera indisposición y mala voluntad contra la persona. Y la envidia es de esos pecados que se puede camuflar con facilidad, e incluso algunos lo llaman envidia de la buena. Tal envidia no existe, existe la envidia y la envidia es mala. Y quiero que cada uno piense, ¿qué sientes cuando estás viendo lo que las demás personas tienen y tú no?
¿Qué produce en ti cuando ves que otra persona tiene lo que tanto anhela tu corazón y tú no? Creo que todos hemos visto casos de un niño que rechaza un juguete, pero cuando se acerca un hermanito o otro niño a jugar, ¿qué pasa? Automáticamente quiere el juguete que rechazó. ¿Eso cómo se llama? Envidia. Cuando reparamos de pies a cabeza a aquella hermana porque se viste de la forma que nosotros quisiéramos, aún el cuerpo, aún el maquillaje, la belleza, todo esto es envidia. Cuando vemos quizás que aquel hermano tiene un carro nuevo y nosotros seguimos quizás caminando hasta con los mismos zapatos. E incluso sentimos envidia de no haber nacido en X o en Y familia. Y nos armamos películas de si yo hubiese tenido esto, estas oportunidades. Anhelamos haber tenido la vida, las oportunidades y los talentos que tienen otras personas. Hay otro autor que dice que la envidia no es otra cosa que un ateísmo práctico. Es decir, el envidioso en la práctica es un ateo. Razona como si no hubiese Dios controlando las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Y cuando envidiamos a una persona, le estamos diciendo a Dios indirectamente: Dios, tú no eres justo. Yo merezco eso que la otra persona tiene y esa persona no lo merece. Quien lo merece soy yo. Déjame decidir a mí qué merece tener esa persona y qué merezco tener yo. Le estamos diciendo a Dios que nosotros somos más justos que lo que Él es. Y ahora la pregunta que debe surgir en nosotros es: ¿cómo lucho contra la envidia? ¿Cómo lucho contra ella? Y lo primero que debemos recordarnos a nosotros mismos es que Dios es soberano. Recuérdate que Dios es soberano. Si la otra persona tiene X o aquello, es nada más y nada menos porque Dios lo permitió y Él sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Él es bueno cuando da y Él es bueno cuando no da o cuando quita. Solo que a nosotros nos cuesta entenderlo. La iglesia de Corinto había olvidado que Dios reparte dones y talentos como Él desea. ¿Tienes una voz bonita? Dios te la dio. ¿No tienes una voz bonita para dirigir quizás la alabanza? Dios no nos la dio. Y Él sigue siendo bueno y justo. ¿Tienes la capacidad de hablar con otras personas? Dios dio esa capacidad. Quizás nos cuesta un poquito más, pues Dios también nos creó así. Quizás tiene la capacidad de aprender más rápido que otras personas. Eso es un regalo de Dios. Pero si nos cuesta y tenemos que ser un poquito más disciplinados, también es algo que Dios nos dio. ¿Por qué hemos de torturarnos queriendo lo que los demás tienen? Eso es una tortura. La envidia es una tortura. Y lo segundo que podemos hacer es pedirle a Dios contentamiento. Y esta es una palabra que Pablo la ejemplifica muy bien. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido ¿a qué? Contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo es el mejor ejemplo de esto, de los hombres que han existido en esta tierra, obviamente excepto Jesús. Él sí que sufrió. Y en 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 25 en adelante, 2 de Corintios 11, Pablo enumera todo lo que él sufrió en esta tierra por causa del evangelio. Dice que 3 veces ha sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces ha padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En muchos
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en sed, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero a pesar de todo esto, no vemos que Pablo se resintió contra Dios. Antes nos dejó una maravillosa carta que la han llamado la carta del gozo. ¿Cómo es posible que alguien que sufrió tanto escribiera una carta que es llamada la carta del gozo? Bien pudo haber escrito Pablo el segundo libro de Lamentaciones. Tenía todo el derecho, pero no lo hizo. Escribió la carta del gozo. Él tuvo contentamiento en cualquier circunstancia. Es reconocer que Dios ve y está en control de todo lo que pasa en nuestra vida y en toda la creación. Implica que aceptamos con paz y serenidad cualquier circunstancia que llegue a nosotros, sea buena o sea mala, porque no hay nada que ocurra fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo tercero que podemos hacer en la práctica es hacer una lista de las bendiciones que tienes. Somos expertos en mirar lo que nos falta, en lo que tiene el otro, en lo que me falta a mí, en lo que yo quisiera, pero olvidamos lo mucho que el Señor nos ha bendecido. Mira cuánto te ha bendecido y agradece. Y David en el Salmo 103 nos da un ejemplo de cómo se hace eso. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Y Él continúa enumerando todo lo que el Señor ha hecho a favor de Él. Algo que podemos implementar es cada día en un cuadernito escribir una cosa por la cual estamos agradecidos al Señor. Solo una cosa diaria, y poder hacerlo todos los días por bastante tiempo, pero sin repetir lo que hemos dicho el día anterior. Así podremos ver con mayor amplitud todas las bendiciones que Dios nos ha dado, todo lo que Él ha tenido. Y esto nos ayuda no a sentirnos mejores que los otros, no, nos ayuda a agradecer y a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado. Y hemos visto que la envidia es no estar satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. Y la siguiente no característica del amor es un contraste. Es cuando se está demasiado satisfecho con lo que se tiene e incluso se hace alarde de ello. El amor no es jactancioso, y jactarse es hacer alarde o alabar sus propios logros o cualidades. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se ve la jactancia y también otro de cómo, a pesar de tener todos los méritos, nuevamente no hace jactancia, no hace alarde de lo que tiene. En el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos encontramos una historia que personalmente es impactante. Y a medida que se predicaba el Evangelio, el número de cristianos aumentaba y esto trajo una unidad, creo que como ninguna otra en la historia de los cristianos, tanto que muchos que tenían posesiones las vendían para ayudar a los más necesitados. Y allí encontramos la historia de Ananías y Zafira, que vendieron una heredad, pero mintieron al decir el precio por la que lo habían vendido. Todo esto con el propósito de ellos quedarse con una parte, pero decir que la vendieron toda. El texto no menciona explícitamente por qué lo hicieron, pero una posibilidad grande es que pudo haber sido para hacer alarde de su buen corazón y de la gran generosidad que tenían. Si los otros lo estaban haciendo, pues no nos quedemos atrás, vendámosla, pero eso sí, quedémoslo con nuestra parte y quedemos bien ante las otras personas. A las personas se les puede engañar,
pero definitivamente el Señor conoce las profundidades e intenciones de nuestro corazón. La jactancia es mala, tanto que llevó a estos dos esposos a la muerte. ¿Cómo podemos nosotros luchar ahora contra la jactancia? Y lo primero es: haz de Cristo tu tesoro. También en Filipenses, la carta del gozo, el capítulo 2, versículo 2 al 8, Pablo hace una lista grande de las cosas por las que él podía jactarse. El versículo dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, él tenía o venía de cuna noble, tuvo los estudios que muchos quisieron tener en esa época, los estudios más altos, las comodidades, el reconocimiento, pero él en el versículo 7 nos pone en aprietos porque no se queda allí jactándose de lo que él tenía. En el 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Todo lo que pudo alcanzar Pablo en esta vida, él dijo: lo considero basura por ganar a Cristo. Y quiero que piensen también, si nos quitaran hoy la carrera que quizás estudiaste, la profesión o los años de experiencia, o el esposo, la esposa, los hijos, o la belleza física o algún don que te hace resaltar, y solo te quedara lo que has conocido de Cristo, ¿qué tanto de Cristo tendrías hoy? No de dones, no de conocimiento, no de años de estudio, ¿qué tanto de Cristo tendrías hoy? Hay un libro en la Biblia que nos muestra que nada de lo que se pueda conseguir en este mundo, sea dinero, renombre, conocimiento, relaciones interpersonales, pueden satisfacer el corazón humano. En Eclesiastés encontramos al hombre más sabio que ha existido en la historia, más rico, más honorable, con más mujeres, pero al final de su vida él concluye: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta frase se repite en todo el libro de Eclesiastés. Elsa Tames, una teóloga, dice que la palabra que sería más fiel a la carga semántica y a lo que quiere transmitir esta palabra de vanidad sería el término porquería. Porquería de porquería, todo es una porquería. Él experimentó todo lo que hoy el mundo quiere experimentar, todo, el conocimiento, el dinero, todo. Y él dice al final de su vida: todo eso es porquería, nada vale. Así que nada de lo que nosotros podamos jactarnos hoy realmente vale la pena. Lo grave de la jactancia es que revela dónde está nuestro tesoro. Si se jacta de los estudios, ahí está. De la familia, ahí está. De sus dones, ahí está. De su dinero o de cualquier otra cosa, ahí está su tesoro. Hacer de Cristo nuestra jactancia no es creernos más espiritual que el otro, no. Hacer de Cristo nuestra jactancia es creer que Él es nuestro tesoro más precioso y preciado que podamos tener. Es estar y vivir satisfechos porque Cristo lo llena todo. Y lo segundo que podemos hacer contra la jactancia es ser intencional al hablar. Quizás no hemos pensado que lo que sale de nuestro corazón realmente revela que es lo más importante, el tesoro que hay en nosotros. Sé intencional al hablar y si queremos que Cristo sea nuestro tesoro, hablemos de Cristo. Si no estamos hablando de Cristo, realmente creo que las posibilidades de que Cristo sea nuestro tesoro están muy bajas.
Cristo es nuestro tesoro. Sé intencional. Tus palabras van a demostrar si hay envidia, si hay jactancia. Si esto está en el corazón, va a salir y va a ser evidente. Seamos intencionales, y si nos cuesta hablar del Señor, pidámosle a Él que nos ayude. Señor, que de nuestras palabras pueda salir que tú eres nuestro tesoro. No hay nada como el nombre de Jesús para retener la ira, apaciguar el engreimiento del orgullo, curar la herida que produce la envidia o alejarnos del camino del desenfreno, apagar la llama de la lujuria, moderar la sed de la codicia o poner en fuga toda lascivia. Porque cuando nosotros nombramos a Cristo, ponemos delante de Él la imagen del hombre que es manso y humilde de corazón, bondadoso, sobrio, casto, misericordioso, sin igual en todo el universo de pureza y santidad, y al mismo tiempo Dios todopoderoso que puede sanar por medio de su ejemplo, y Él nos ayuda a luchar contra la envidia, contra la jactancia y todos los demás pecados que pueden estar anidados en nuestro corazón. Al inicio les mencioné algunos famosos reconocidos por sus dones y talentos. Pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros para ser reconocidos por amor, así como Él nos ha amado. Todo de lo que podemos jactarnos en este mundo realmente es vanidad. Como diría esta autora, es una porquería, no vale nada. Lo único valioso que sí podemos jactarnos es, como dice Pablo, de conocer a Cristo y este crucificado. Pero lo que refleja en nuestros días es que nuestra jactancia está en lo que podemos hacer, en el trabajo, en el esfuerzo, en el dinero, pero no en Cristo. O Salomón diría que lo más importante es temer a Dios y apartarse del mal. Esa es su conclusión. Todo lo demás no vale. Lo más importante es temer a Dios y apartarse del mal. El mundo tiene otro concepto del amor. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros tenemos a quien es el amor y por eso podemos amar. Esto no nos hace superiores, todo lo contrario, nos da una responsabilidad inmensa porque debemos demostrar cómo se ama a nuestra familia, a nuestra pareja, pero también en la sociedad. El mundo está sediento de amor. Amémonos con un amor que está satisfecho con lo que Dios ha decidido darnos a cada uno de nosotros. Amémonos mostrando que si tenemos algo de qué jactarnos, no es porque nosotros lo hayamos alcanzado de nuestras fuerzas, no, es porque lo hemos recibido por pura gracia. Y lo más que nosotros podemos jactarnos es conocer a Cristo. Lo demás no vale. Esta semana hubo un caso que realmente lo despierta a uno de qué es el amor, de este padre que asesinó a su hijo. Y uno dice, no hay amor, pero realmente no debería sorprendernos. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará y en la sociedad no hay amor. Si Dios no está, no hay amor. Pero el llamado de nosotros como iglesia es pilas. ¿Cómo estás tú amando? Porque nosotros tenemos la responsabilidad, porque hemos conocido del Señor y nos demanda ser ejemplo en amor. Señor, gracias porque tú nos has amado. Al leer este pasaje nos damos cuenta que no sabemos amar, que nos falta tanto, Señor, que la medida es altísima porque eres tú. Pero venimos delante de ti en humildad a pedirte que nos enseñes a amar. Señor, recuérdanos que tú eres un Dios soberano, que nuestro corazón cuando se inquieta porque hay envidia, porque hay resentimiento y desamor, podamos recordar que tú eres el que decide qué darle a cada persona.
tú eres el Dios justo y obras y permites las cosas conforme a tu voluntad. Dale calma y tranquilidad en nuestros corazones. Danos contentamiento, sosiego y esperanza de saber que tú controlas todo. Y quizás en este mundo vamos a tener escasez, así como Pablo, pero ayúdanos también en este mundo a experimentar lo que Pablo experimentó, el gozo, Señor, de poder tenerte a ti como nuestro máximo tesoro. Ayúdanos, Señor, a siempre tener presente que tú nos has bendecido con muchas cosas, con personas, familias, con una iglesia, con una comunidad que nos ayuda a crecer. Ayúdanos, Señor, a siempre fijarnos en todo lo bueno que tú nos has dado y a poder tener contentamiento en aquellas cosas que quizás nuestros corazones anhelan. Rendimos nuestro corazón y sus deseos delante de ti. Rendimos quizás esos sueños que han estado, la envidia o el no aceptar como tú nos creaste, Señor. Líbranos de la comparación que tanto nos carga, Señor. Queremos ser libres en ti, Señor, y de lo que produce la envidia y la jactancia en nuestros corazones. Que sí, si podemos tener dones, si podemos tener conocimiento en este mundo, podamos ponerlo a tu servicio y reconocer que todo es para tu gloria. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a hablar de ti. Que nuestras palabras puedan ser intencionales al hablar de que tú eres nuestro gran tesoro. Que lo demás no importa, que lo demás, aunque lo necesitamos en esta tierra, Señor, nada se iguala con conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes durante el resto de semana con lo que hoy estamos escuchando. Porque al pasar la semana, quizás tendremos tiempo para estudiar, trabajar, divertirnos, compartir, pero quizás no para ti. Y allí tú no eres nuestro tesoro. Por favor, ayúdanos a que podamos demostrar día tras día que tú eres el tesoro, lo que más importa, que lo demás es vanidad, que lo demás se va, Señor, pero que tú eres el único que permaneces, que tú eres quien alivia nuestros corazones en esta vida, Señor, y también por toda la eternidad. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y te pedimos que nos enseñes a amar según el amor que tú has demostrado en aquella cruz. Te lo pedimos en Jesús. Amén.